Todos hemos enfrentado el miedo alguna vez de nuestras vidas. El miedo es una emoción poderosa que hace que te sientas que te limitas, que no puedes lograr esos objetivos, que te paraliza. Pero también el miedo puede ser una herramienta útil que te ayuda a superarte, a crecer, a lograr esos objetivos. Porque tarde o temprano el miedo se vence. El miedo se vence tarde o temprano. Sin importar la hora, el lugar, el contexto, siempre vas a vencer el miedo. Siempre. Siempre lo vas a vencer. Y eso lo tengo por seguro, porque ya lo has hecho 1, 2, 3. Muchas veces ya lo has hecho. ¿Qué te impide lograrlo esta vez? Recuerda, el miedo no te define. Pero lo que sí te ayuda a definirte es cómo te enfrentas a él. Si tú eres una persona que tiene miedo y que se victimiza y que no logra poner de acuerdo sus emociones para poder lograr vencer ese miedo, pues obviamente te estás dejando definir por el miedo cuando eres un ser humano, y es normal que tengas miedo, porque el miedo es indiscutible para el ser humano. Todos vamos a sentir miedo, todos lo hemos sentido y todos tenemos miedo en algún punto. Miedo a lo desconocido, miedo al rechazo, miedo a la soledad, a lo que tú quieras, pero existe el miedo. El miedo existe y no va a dejar de existir simplemente porque tú no quieras vivirlo. Vivir con miedo o vivir en el miedo es como estar en un túnel de oscuridad. Cada vez que te empiezas a acercar, pues se va a notar un poquito más oscuro, pero tú sigues caminando, camina, y va a hacerse más pequeño. Recuerda, cada paso que des, por muy pequeño que sea, te va a ayudar a vencer ese miedo, a lograr ese objetivo. El miedo, al vencerlo, te vas a dar cuenta que has renacido y que ya no tienes ese miedo. Pero vas a seguir teniendo más miedos, porque es natural en el ser humano sentirlo, como te lo he dicho. Enfrentar el miedo requiere valentía, y no significa ser valiente que tengas la ausencia del miedo, realmente. Sino es cómo actúas a pesar de sentirlo. Hazlo aunque sea con miedo. No tengas esa limitante que te permita no continuar con tu negocio, no continuar con tu emprendimiento, no iniciarlo, no seguir con tu relación, seguir con tu relación. Realmente que el miedo no limite tu actuar o tus acciones. Actúa, aunque sea con miedo. Sí, en algún momento dado la vida te va a dar una cachetada y te va a decir, te dije que te esperes, pero no importa, tú vas a estar con la frente en alto, con el pecho erguido, y vas a decir, lo intenté y no me dejé vencer. Porque esa es la naturaleza que tenemos que tener, no dejarnos vencer, no dejar que todo esto sea. Recuerda, ¿cómo podemos enfrentar el miedo? Ya lo has hecho miles de veces, pero te lo puedo decir. Primero hay que reconocer en qué tenemos miedo. Tenemos miedo a iniciar un negocio porque tenemos miedo a que no salgan las cosas como queremos. Tenemos miedo a declararnos esa chava que nos gusta o chavo que nos gusta por miedo a que nos rechace. Tenemos miedo a continuar en la escuela, a estudiar, porque tenemos miedo a que cuando salgamos de esta y empecemos la vida laboral, simplemente no tengamos oportunidades. Pues déjame decirte algo, pues ahorita estás 100% seguro que eso que tú crees va a pasar. Pero si tú das el paso adelante y dices, pues no hay modo, le voy a decir aunque me rechace, pues al menos ya sabrás, el miedo te impide preguntar. El miedo te impide hacer esa pregunta que quieres obtener esa respuesta. Entonces pregunta, que no te canses de preguntar, por favor. Hazlo, aunque tengas miedo, hazlo, que no te limite una emoción. Eres más que una emoción, eres un conjunto de emociones realmente, pero que no te domine una emoción que no te va a llevar a nada. Al contrario, el miedo te ayuda a impulsarte. El miedo es un cohete, el miedo es un coche que te va a llevar en este camino al éxito o al camino al objetivo que tú te estés planteando, porque pueden ser diferentes. Y también recuerda, no todo es fácil. Al igual que no todo es natural vencer, sino el tiempo y el proceso te va a ayudar a vencer ese miedo.
No te permitas de verdad ser vencido por el miedo. Recuerda, una espada tiene que pasar por un proceso de fuego para poderse transformar en espada. Es un fierro que pasa por fuego y se transforma en espada. Entonces, ¿crees que simplemente va a ser fácil vencer el miedo? No, va a ser un proceso, pero todos los días tienes que levantarte y decir, sí puedo. Ups, perdón. Te invito a que le des like y te suscribas de una vez, porque ando ya bien prendido. Y la neta, ahorita sí estoy bien prendido porque quiero hacerte entender que ya has vencido el miedo. Y que una vez más no va a pasar nada. Y que vas a seguir teniendo miedos y que vas a seguir enfrentándote a cosas. Sí, lo sé, lo tengo muy claro. Enfrentar el miedo requiere una mentalidad, es una mentalidad abierta a todo. No, una mentalidad estrecha no entra aquí. No entra aquí. ¿Por qué? Porque una mentalidad estrecha dices, ok, tengo miedo, no lo hago. Ocupas una mentalidad de crecimiento, de decir, hoy soy peor que ayer, pero no, más bien, hoy soy mejor que ayer, pero peor que mañana. Eso es lo que tú tienes que decir. Cada desafío es una oportunidad para aprender y mejorar. Cuando miran al miedo desde esta perspectiva, vas a convertirlo en una herramienta para alcanzar tu mejor versión. En algún momento dado lo dijo Eleanor Roosevelt. Debes hacer lo que crees que no puedes hacer. Porque es obvio, es una pregunta hasta, a veces es una frase hasta estúpida. ¿Cómo vas a saber que no puedes hacerlo si no lo intentas? Así que inténtalo. Cueste lo que cueste, inténtalo. Te caigas, te levantas. Te caigas, te levantas. Te caigas, te levantas. Porque es un proceso. Es un proceso. Y hay que ver cada obstáculo, cada miedo como una oportunidad. No como una limitante. El miedo es una oportunidad a mejorar. A ser mejores. A transformarnos. A lograr ser esa bestia que queremos que seamos. Y créeme, no estás solo en esto. No estás solo. No estás solo. No estás solo. No estás solo, amigo. Recuerda, tienes amigos, tienes familiares, tienes mentores, tienes lo que tú quieras. Oye, pero si no tengo ninguno de esos, en el link de la descripción te estoy dejando mis redes sociales y no tienes con quién hablar. Puedes hablar conmigo. No importa, yo siempre tendré tiempo para ti porque yo quiero que seas mejor. Quiero que logres esos objetivos. Quiero que seas esa versión que tanto estás esperando. Y solamente sin miedo lo vas a lograr. Con miedo no lo logras. Y si tienes miedo, hazlo con todo y miedo. No estás solo. Aquí tenemos muchos soldados que lo han tenido y lo han logrado vencer. Te invito a que dejes tu comentario. Y que dejes en el comentario cuál es tu mayor miedo. Y empieza ese proceso. Y vuelve en 1, 2, 3, 4, 5 meses, 1 año, 2 años. Y regresa este video. Y he vencido mi miedo. Lo he conseguido. Pero ahora tengo otro miedo. Porque es normal que eso suceda. Entonces, vamos a darle. Esta es la revolución. Y tú eres un revolucionario. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.